Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, futboleros? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su podcast histórico de fútbol favorito, La Hora del Tiki-Taka. Y como siempre, pues, para mí es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Jonathan y se encuentra aquí mi amigo Enrique. ¿Cómo estamos, Enrique? Hola. Estamos bien, estamos bastante bien, como siempre, emocionados, contentos por un nuevo episodio más. Y ahora retomamos un tema que fue el primero, de hecho, el primero de nuestros temas, hablando de los mundiales, que analizamos la historia de 1930, 34 y 38, y ahora pues nos saltamos, ¿verdad? Una buena cantidad de años para llegar a este nuevo episodio de los mundiales. Exactamente. Ahora, miren qué interesante porque vamos a retomar eso del Mundial de Fútbol. La cita más importante del mundo del fútbol de forma internacional que se juega actualmente hasta la fecha cada 4 años y reúne cientos de fanáticos en todas partes del mundo. Ya en episodios anteriores, como mencionaba Enrique, vimos un poco de su historia, pero como sabemos, pasaron tiempitos. Ahora, ¿qué pasó después de 12 años? Bueno, vamos a verlo acá en nuestro podcast en la hora del tiki-taka, en el primer mundial posguerra. Suéltala, DJ. Muy bien, después de esa pequeña intro, que aún no le he puesto audio, le puse audio la semana pasada y siempre nos da problemitas. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Segunda Guerra Mundial provocó que la Copa del Mundo se suspenda en 1942. Ya Pero, estamos en el... ¿cuál intro estás usando? Brothers, no lo he visto. Te dio problema. No, es que yo le puse otra intro esta vez y después me dio pereza estarlo reeditando. Entonces, no. No pusiste ninguna de las de nosotros, de las que hicimos. No. Qué Pues pinche eso es perro. decir logo. No, puse el logo así y después la... Saña que no viste el episodio anterior. Nada, es que no. Ese Lo- es, qué barbaridad. Miren, es lo que pasa. Enrique investiga tanto, ¿no? no quiero Que, verlo. que después no quiere verlos. Ya no quiere verlo. Pero qué barbaridad. No, míralo. La edición quedó muy preciosa, sinceramente. A mí me encantó. Mira, Voy le a ver. puse, por lo menos, mira, ves los primeros 5 minutos de este lado y ves el final. Nada, mentira. Voy Hay a sus comenzar con cositas, lo de hay la sus Segunda Guerra. cositas. No, está bien, lo vamos a dejar así. Pero a ver, mira. Ah, vamos a intentar, a ver si no necesitamos editar tanto, ¿verdad? Este episodio. Pero vamos a ver. Es difícil eso, no editar las cosas. Ok, ¿qué estamos hablando? A ver, Segunda Guerra Mundial. Ya estamos entrando a la tercera, casi estamos así, pero esperemos que no. Pero la Segunda Guerra Mundial fue en 1942, ¿no? ¿Qué pasa? Porque, a ver, el último mundial que hablamos, ¿cuál fue? 1936, ¿no? 38. 38, sí. Ahora, ya recuerdo. Brasil dijo que quería ser las candidatas para hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, hombre? La sede. La sede, sí, la sede. Me ves ahí vacilando, ¿no? La sede. Pero vino la guerra mundial. ¿Qué sucede, Enrique? Cuéntanos. Bueno, se detiene el mundo, ¿verdad? Y pues a una escala menor lo estamos viendo en la actualidad, pero se detiene el mundo del fútbol también. Posiblemente muchos de los que eran jugadores en aquel entonces, ¿verdad? Tuvieron que unirse a las filas de su país. Muy posiblemente también muchos de ellos perecieron.
Y hablamos, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial entre 1938 y 1942. Pero el fútbol no arrancó ahí nomás, ¿verdad? Sino que, pues, tenía que pasar un tiempo específico. De hecho, en 1942 estaba presupuestado, programado que fuera Brasil quien acogiera esta Copa del Mundo. Pero en 1942 todavía estaba la Segunda Guerra, la cual terminó, corrijo, en 1945. Entonces, después de esto, pasaron algunos años para que se pudiera volver a la, entre comillas, normalidad, que las cosas fueran avanzando un poco, que todo lo que había dejado la guerra, ¿verdad?, fuera limpiándose, fuera quitándose. Y entonces, sí, ahí ya llegó la oportunidad de Brasil de poder ser sede ahora de una Copa del Mundo. Pero imagínate, de la última en 1938 nos remontamos hasta 1950. Pasamos prácticamente, o la humanidad de aquel entonces, pasó 12 años sin sin fútbol casi que de ningún tipo. Hay un partido eh, que es muy sonado, muy mencionado, y es que en una de las fechas de mientras estaba, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial, dos bandos de ejército, un 25 creo, o un 24 de diciembre, algo así, detuvieron un poco la guerra para jugarse una cascarita, jugarse ahí una perrerita. Entonces, pero además de esto, no hubo más fútbol a nivel internacional en toda esa época. Ok, entonces, a ver, porque si no mal recuerdo, uy, ya a cada rato pateo de la cámara, pero bueno. Brother, ese es un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Ese del fútbol. Bueno, tengo entendido que es algo que pasó. Ah, Es ok, algo que entonces es algo pasó, que ¿verdad? sí sucedió. Sí, no, es algo que sí sucedió. Tenían, mira, países futboleros totalmente. Entonces, Claro, hicieron a un lado las armas y se jugaron ahí una cascarita. Y después Nicaragua, volvieron a ser claro. enemigos. Ahora, fíjate que algo interesante que vos dijiste, que empezó la guerra, entonces el fútbol se tuvo que detener. Brother, es lo que estamos viendo ahorita, porque mira, con la situación que está entre Rusia y Ucrania, que Rusia está invadiendo Ucrania. Ahora, ok, de esta situación de que Rusia está invadiendo Ucrania, el fútbol ya recibió su primer golpe. Por ejemplo, sabíamos que la final de la Champions iba a jugar en San Petersburgo. Ya dijeron, ok, no se va a jugar allá. Hay otras opciones. Tuvieron que hacerse una regla. La Liga de Ucrania, claro, está detenido, ¿no? E incluso hay algunos equipos que no quieren jugar contra otros equipos que son de Rusia, ya sea en Champions, no en Champions, en Europa League, en la Champions amarilla, naranja, perdón. No quieren jugar contra Rusia, ¿me entendés? Y mucha gente ya está buscando como decir, no, es injusto. Ahora, es impresionante porque también vuelvo a lo del anuncio de Coca-Cola. Es que mira, la cosa, yo lo conocí como un anuncio de Coca-Cola, ¿ok? Yo no sabía que esto había pasado realmente, pero ahí te enseña qué bonito es el deporte, ¿no? Qué bonito es el fútbol y cualquier otro deporte que se celebre, ¿no? Que se hace. Porque que dos bandos enemigos lleguen a decir, ok, mira, vamos a hacer una tregua para jugar un partido, ¿no? Ni es pocas cosas que van a hacer eso posible, pero el fútbol sí lo hizo. Y eso es algo que realmente, pues, wow, es algo bonito, es algo que realmente es muy alentador, ¿no? Para el mundo del fútbol. Pero bueno, volviendo a la historia, ¿ok? Porque yo ya me saqué de la historia completamente. A ver, entonces, 1938, el último mundial. Empieza la guerra en ese mismo año.
Sí, fue el 38 al 39, ¿no? ¿Qué pasó? Se, Córtale. se escuchó ese cuerazo con todo el ácido, no fue. ¿El cueras? No, claro. ¿Qué están cocinando aquí en la cocina? Ok, lo siento. A ver, entonces, Se en escuchó el- 1938 es el último mundial, que para los que no han escuchado nuestro podcast, tenemos ese mundial ya grabado. Pueden ustedes escucharlo en las plataformas de Spotify, Amazon, Apple Music y Good Podcast. No, creo que no estamos en Apple Music. Estoy intentando batallar para estar allá, pero Amazon Music sí, Spotify y Google Podcast y otras 2, 3 plataformas que hay. Ahora, si vamos así, ya me mareó. Pasaron 12 años para que hubieran de nuevo un torneo oficial de fútbol. Ya no hablando de cascarita, ya no hablando de ya no hay guerra. Pero ¿por qué tuvieron que pasar 12 años? Porque, a ver, la guerra terminó en 1945. ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que hubiera un torneo grande de fútbol, no? Sí, bueno, del 38 al 45 estamos hablando de, ¿cuántos? 7 años aproximadamente, ¿verdad? Más después de eso te das cuenta de que cómo queda el mundo, cómo quedaba el mundo de aquel entonces, ¿verdad? Dañado por la guerra. Además de esto, recordemos también de que hubo un pequeño brote de enfermedades, tantos cadáveres, todo esto ocasionó un brote enorme de enfermedades. Entonces, la economía no estaba todavía tan fuerte como para enfrentar algo así, porque es gasto, los países gastan. Y en aquel entonces, además de enfrentarse a una guerra enorme, pues la economía no era tan fuerte como aparenta ser ahora. Pero entonces fue esto lo que lo ocasionó. Y como analizamos en su momento, ya Brasil tenía su candidatura y pues la FIFA lo aceptó para 1950. Y fue aquí entonces donde encontramos algunos pasos positivos, digamos. Y es que recordemos de que las federaciones británicas, Inglaterra, Escocia, Irlanda, no estaban unidas a la FIFA. Tenían su propia liga, su propia copa, su propio fútbol, podríamos decirlo también. Pero entonces, esta Copa del Mundo fue también la primera Copa del Mundo en donde las federaciones británicas asistían, ya eran parte de lo que ahora es la FIFA. Y entonces encontramos también de que son 34 selecciones, una clasificación de 16 plazas, Brasil e Italia, Brasil por anfitrión, Italia por ser el último campeón, accedieron automáticamente. Entonces solo habían 14 cupos. Eran 34 selecciones que tenían que disputar 16 cupos. Y al final después quedaron 14 libres. Y por ejemplo, no faltaron selecciones, ¿verdad? Como Argentina, como Uruguay, Paraguay. También podríamos mencionar Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, España, Italia, Suecia, Suiza, Yugoslavia. eh, También pues Portugal y Francia. Esas fueron algunas de las selecciones que estaban ahí, además de Estados Unidos, México, la India, y pues prácticamente, ¿verdad? Fueron todas las selecciones que allí estuvieron. Fue el reencuentro, fue la reapertura del fútbol, la reapertura de lo que son los mundiales.
Ahora, es algo interesante, brother, porque mira, vos dijiste sobre lo que cuesta económicamente hacer un mundial. Y yo me ladró el perro ya, mula. Yo encontré la información de cuánto costó hacer el Mundial de Sudáfrica. Un ejemplo, ¿ok? En el 2010. Eran 6.269 millones de dólares. Imagínate, qué sanganada, 6.269 millones de dólares. Ahora, eso se gastó no solamente para llevar a la gente, sino estadios, jugadores, albergar jugadores, además de lo que se les paga al ganador, porque recuerden, cada grupo va ganando también, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y es una gran ayuda tanto para las selecciones. A ver, entonces, hubieron 34 selecciones al final, ¿no? Imagínate. Hubieron 16. Ok. Las 34, digamos que jugaron una ronda preliminar Ok. para llegar, ¿verdad? A los 16 finales. Wow. Ahora imagínate, ya tenemos, sabemos de que se mantuvo lo mismo, de que el campeón anterior de por sí iba a estar y el anfitrión, que era Italia y Brasil. Ahora solo faltaban 14 cupos. Eh, Está interesante. A ver, ¿qué pasó con el asunto de Alemania y Japón? Porque, a ver, la Segunda Guerra Mundial sabemos de que tuvieron involucrados tanto Alemania como Japón e incluso los estados, porque eran los que se dieron más grandes, dieron tronconazos más grandes, ¿no? ¿Qué pasó? FIFA les permitió que sus selecciones jugaran o no? Sí, bueno, a Estados Unidos sí, por ser los famosos llamados aliados, ¿verdad? Digamos que estaban en el bando bueno, Ok. podríamos decirlo así, ¿verdad? Vamos a permitirnos el derecho de llamarlo así. Y en el caso de Alemania y Japón, que eran del bando opuesto, a ellos sí se les vetó, al menos de ese mundial, por la participación que habían tenido pues, sus dirigentes, sus países en la Segunda Guerra Mundial. Interesante, wow. Ok, ¿qué pasó con la Copa del Mundo durante todo ese tiempo? Se tuvo que hacer una nueva Copa del Mundo, el trofeo en sí, estoy hablando. ¿Qué pasó con el trofeo? Bueno, Porque, a ver, fue renombrado con el nombre de Jules Rimet. Recuerdo que en uno de nuestros podcasts de los mundiales lo mencionaste bastante. No sé si fue en el primero, a Jules Rimet, pero entonces en honor a él fue así bautizada la nueva Copa del Mundo. wow, impresionante. Ahora, ¿qué pasó con Unión Soviética? ¿Participó o no? Porque también estaba incluido ahí entre la gente que estaban insolentando la situación con todo lo de la guerra. Bueno, en el caso de ellos fue más que todo que no quisieron. Simplemente no quisieron participar y al final pues no participaron. Bueno, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros en eso no nos metemos. Está bueno, está bueno, está bueno. A ver, entonces, ya sabemos que Estados Unidos sí participó, Alemania y Japón, pues no. En Sudamérica, que a pesar de que la guerra estuvo en Europa, hubo sus efectos en Sudamérica. ¿Qué, qué selecciones jugaron allá? Porque Sudamérica sabemos, a ver, la Garra Charrúa, que ganó el primer mundial, Argentina dio guerra en ese mundial, en el siguiente torneo igual, Brasil, bueno, Brasil ya está calificado por ser anfitrión, pero ¿qué va a pasar con los otros países, las otras selecciones? Sí, bueno, en el caso de Argentina no logró entrar. Bueno, eh, no fue que no logró, más bien no quiso tampoco, porque dijo de que tenía problemas con la Asociación Brasileña de Fútbol y entonces decidieron simplemente no participar. Esto dejó espacio para que los beneficiados fueran Bolivia y Chile. Uruguay y Paraguay también estuvieron
en el Mundial. Me llama la atención lo que sucedió con Colombia. Dice la información que Colombia fue expulsada de la FIFA en 1949 bajo la acusación de mantener una liga pirata. Y este detalle está interesante. La verdad es que sería o será un proyecto poder ampliar más esta información. ¿Por qué se le consideró de esta forma? Pero entonces imagínate, estuvo expulsada de la FIFA en 1949. Wow. A ver, entonces todavía había su futbolito, pero piratita ahí, callejero, imagino yo. Ay, y fíjate, pasa lo mismo, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, FIFA siempre le ha gustado que todo se haga bajo reglas específicas. Claro, que benefician a todos por igual, ¿no? Ahí estoy haciendo guiños. No, ¿cómo se llama esto? De los, no son guiños, eso no son guiños. Comillas. Comillas, perdón, comillas, qué barbaridad. Para nuestros oyentes de, ¿qué pasó? Rocky, un perro. Para los oyentes de Spotify. Ahora, entonces, imagino de que, ¿qué pasa? Porque hablamos anteriormente de que había pasado eso sobre expulsar algunas asociaciones. Por ejemplo, ¿te acuerdas del Reino Unido? Que no participaron algunos, no querían estar en FIFA porque decían de que este torneo, el fútbol, traían mucha mala calaña. Ahora, ¿jugaron en este torneo? Ya estaban invitados, lo mencioné recientemente, ya estaban invitados, pero recuerda que tenían ellos un torneo, la British Cup, y Oh, ese lo por ahí. utilizaron como clasificatorio. Quienes llegaban a la final, entonces iban a clasificar al mundial. Y mira, aquí nos damos cuenta de cómo era el fútbol de orgulloso antes. Porque, por ejemplo, Argentina simplemente dijo, no, yo no voy a participar. Y así hubieron otras elecciones también. Y en este caso, Escocia e Inglaterra llegaron ambos a la final, ambos clasificados al mundial. Pero Escocia dijo, bueno, si yo le gano a Inglaterra, sí voy a Brasil. Si no, no voy. Y pues no le ganaron a Inglaterra y pues no quisieron ir. Entonces al final solamente Inglaterra fue representando al Reino Unido. Entonces, a ver, sinceramente se les dio la gana, dijeron no voy a participar y yo no voy a participar. Muy sencillo. Pero está interesante eso. Entonces, a ver, estamos hablando que en Europa va a ir poca gente. Inglaterra y estamos hablando sobre quién más. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con el resto de gente de Europa? Porque, a ver, muchos países, ¿qué pasó con ellos? Sí, bueno, hubieron algunos, es lo mismo que hablamos, no había dinero. Entonces, hubieron algunos que abandonaron la ronda previa porque no tenían dinero. Pero hubieron otros como España, Italia, Suecia, Suiza y Yugoslavia que sí consiguieron el pase y tenían pues los recursos eh, para poder viajar a Brasil. En el caso de Turquía, no, porque alegó que tenía demasiadas dificultades. Y entonces, para cubrir, ¿verdad? Estos dos pases europeos, como era Escocia y Turquía, entonces eh, ellos invitaron a Portugal e invitaron a Francia, pero Portugal dijo que no, porque moralmente se sentían mal, porque ellos pensaban de que habían perdido su oportunidad en el terreno de juego de ir a Brasil y ahora ganarla por otros medios como que era muy deshonesto. Entonces la moral le ganó y al final no asistieron. Perdón. Por otro lado, Francia sí, fue el que asistió. Y hablando de Norteamérica, pues solo estuvieron Estados Unidos y México. En cuanto a Asia, estaba la India también y fue la única, porque Filipinas e Indonesia, pues no, no participaron.
Pero al final lo que sucedió también con India es interesante. Mire, y este es otro detalle que podríamos resaltar en algún momento. Dice de que existe una leyenda de que la India se retiró porque la FIFA no les permitía jugar al fútbol descalzos, como en aquel entonces era común. Entonces, la India tampoco participó. Al final de las 16 que clasificaron, solo participaron 13. 6 europeas y 7 americanas. Wow, totalmente desconcertante. Oye, me llama la atención sobre fútbol descalzo. Está interesante eso. A ver, ¿qué pasó realmente ahí? Y cómo empezó esa leyenda. Tan interesante. Pero bueno, entonces, vamos a ver de que realmente mucha gente fue llamada, pero creo que lo que está pasando hoy en día pasó en ese tiempo. El dinero fue difícil para muchos cubrir los gastos, porque sinceramente requiere demasiado gasto. Pero vamos a ver cómo es que se organizó, porque me llama mucho la atención, ya que, a ver, de las 17 solo van 13. Entonces, a ver cómo se organiza la situación. Muy bien, bueno, después de un pequeño break que tuvimos que hacer, a ver, vamos a ver el punto este. Mira, hablamos acerca de quiénes iban a estar, ¿no? ¿Quiénes van a estar? Ahora llega el punto de cómo se organizó entonces el Mundial de 1950. Sí, bueno, la FIFA estableció un comité organizador que estuvo compuesto por 5 personas, en las cuales pues tomaron algunas decisiones. Por ejemplo, pues una de ellas fue que se establecieron los dorsales para los jugadores, del 1 al 11, comenzando por el portero. Entonces podríamos decir que en 1950, ¿verdad? Se adopta que el portero es el número 1. O sea, que siempre está ahí, ¿verdad? El portero como número 1. Y es de ahí donde vienen los famosos títulos como el 4, ¿verdad? El defensa central o el 9 de área, el delantero. Entonces, viene de aquí. Aquí es donde nos encontramos un paso más al fútbol tal y como lo conocemos hoy en día. Esto fue, la verdad es que algo novedoso. Era novedoso porque el fútbol se jugaba diferente en aquel entonces, ¿verdad? Tenían su playera de cierto color, pero hasta ahí nomás. Ahora entonces iba el nombre y el número. Y esto la verdad es que fue muy interesante porque sentó esta base para lo que conocemos hoy en día. Y no solamente acordaron este tipo de detalles, sino también, por ejemplo, el formato de la competición. Porque, como hemos visto en podcasts anteriores, hubieron mundiales que era fase de grupo, otros eliminación directa, otros fase de grupo, y así estaban, ¿verdad? Que no se decidían. Pero en este caso entonces los 16 participantes que quedaron iban a dividirse en 4 grupos de 4 equipos. Y pues se enfrentaban, ¿verdad? Una vez entre sí. Pero solo iba a pasar el campeón de cada grupo. O sea, el que quedara primero, ¿verdad? De todos los grupos pasaba entonces a, eh, a los cuartos de final, a las semifinales, podríamos decir, ¿verdad? Pero aquí me llama la atención este punto, porque dice que fue la primera vez también y la única, todavía FIFA estaba probando ciertas cosas, en las que se celebraba una liguilla, y pues quienes nos escuchan de México conocen muy bien este término, una liguilla entre los 4 campeones de los grupos, todos contra todos en 3 jornadas. Era como otra fase de grupo de nuevo. Entonces, eh, no hubo una final como tal, sino, por ejemplo, de este nuevo grupo, eran 4, ¿verdad? 4 equipos, campeón de cada grupo. Entonces se juntaban esos 4, volvían a jugar entre cada uno de ellos y el que obtuviera más puntos era el que quedaba como campeón del mundo. No era una final como tal, entonces. ¿Qué te parece esa forma de competición? A ver, está muy complicado, pero está interesante porque
volviendo al punto que vos decís, primero empezaron con los dorsales. Identificar a un jugador sin dorsal, imagino que era una locura. Pero me encanta ver cómo la FIFA arriesgó y eso hace el torneo más bonito. Porque, a ver, por ejemplo, tú no sabes si esto va a funcionar, tú no sabes si esto va a ser llamativo, pero ellos buscaron cómo arriesgar con este torneo de liguilla. ¿Me entendés? Y me llama la atención eso. Ahora, está interesante entonces de que no hubo así como dos partidos de semifinales de los que van a ganar, van a la final. No existía nada de eso. Y eso está muy interesante verlo. Tal vez no es una competencia tan grande, ¿no? Pero bueno, una de las mejores ligas que hay, la de México, con este tipo de formato, sinceramente hace de que cualquiera al final pierda, cualquiera al final gane. E incluso eso es lo que están pensando hacer en la Bundesliga, porque ya con que el Bayern gana siempre, se ha hecho una liga muy aburrida, incluso para los mismos equipos. Ahora, pensar en este formato en 1950 sinceramente, es como FIFA estaba viendo hacia el futuro, ¿me entendés? Y está interesantísimo ese punto. Me gusta. Imagínate tener una liguilla, pero también tener un enfrentamiento todos contra todos. Es como, hoy en día no vamos a ver un Brasil-Argentina. Es muy, muy escaso. O, ¿me entendés? Es muy, muy difícil. Pero si tenés un todos contra todos, al final vas a ver el partido de Brasil con Argentina y vas a ir a verlo. Vas a ver este Alemania contra Brasil, Chile, México. Entonces, son partidos que si se hace en un formato normal, es muy difícil que se den, ¿no? Un gran ejemplo, un Argentina contra Portugal, Messi contra Cristiano. Ha sido muy escaso realmente ver este tipo de partido. Creo que son bien amistosos, de hecho, han jugado. Creo que en partido oficial, o no sé, quizás estoy equivocado, pero no recuerdo. No que yo recuerde, fíjate, creo que sí amistoso, pero partido oficial no creo. Y solo hay imágenes de un partido en sí. Tendría que buscar en los libros de la historia de fútbol. Pero ok, se hace de esta manera, se decide organizar de esta manera. ¿Cuáles fueron las sedes que utilizaron? Porque Brasil tiene muchos lugares, pero estamos hablando de 1950. No sé mm, qué tantos estadios habían o cómo. Sí, igual que como en todos los países que aún en la actualidad se designan para el Mundial, se construyeron estadios. Y aquí es donde se construyó el mítico Maracaná en 1950, el estadio más grande de Brasil. Y pues en aquel momento fue el más grande del mundo también, de la historia. Estaban demostrando el poderío económico que tenían. Tuvieron también otras sedes, como por ejemplo en Sao Paulo, en la capital, ¿verdad? No, la capital de Brasil es Brasilia, creo. Pero bueno, el punto es que en Sao Paulo, lo siento, ya el sueño me tiene loco. Pero sí, en Sao Paulo fue donde hicieron otro estadio también, el estadio Pacaembu. Fue abierto en 1940, entonces solamente lo ajustaron, ¿verdad? Para que fuera todavía más grande. También hubieron otras ciudades como Curitiba, Porto Alegre y Belo Horizonte. En el 2014 también estas ciudades, ya con estadios súper más bellos, fueron ahí elegidas para ser sede de este Mundial de Brasil. La verdad es que Brasil ha estado involucrado en el fútbol desde sus inicios también. Ujú, ujú. Y está interesante. Ahora, ya que hablaste sobre el Maracaná, estaba viendo de que cuando se construyó tenía la capacidad de 183,000 espectadores. Imagínate, para esos tiempos era más después de lo que vamos a ver, el mundo se iba recuperando de una guerra mundial, de una guerra que iba a destrozar muchas cosas.
Pero entonces, a ver, al final es un todo contra todo. ¿Hay fases de grupos en este torneo o no? Sí, como mencioné, ¿verdad? Recientemente, lo que se pretendía era un grupo, eran, perdón, 4 grupos de 4 integrantes, pero al final recordemos que solo quedaron 13 selecciones. Entonces, lo que se tuvo que hacer fue que quedaron un grupo perdón, quedaron 2 grupos, uno, perdón, Yo creo que, bueno, es cuando el sueño te va golpeando, pero no se le va la onda. después Entonces, a quita. ver, primero, quedan 4 grupos. Ok, empezamos con eso. Hay 4 grupos, ¿no? ¿Sí va a ser así el torneo o no? Sí, eran 4 grupos, pero después de ser 16 participantes quedaron 13. Ajá. Entonces, al final quedó un grupo de 3, un grupo de 4, quedó un grupo también solo dos, eh, con solo 2 selecciones y otro grupo que también era de 4. Eran 2 grupos de 4, uno de 3 y uno de 2. Wow. Así es que quedaron definidos la fase de grupo. ¿Qué no que era, no? Sinceramente, no vamos a ver hoy en día un grupo así tan pequeño, porque hoy en día, pues, a ver, a mínimo son 6 grupos o 8, ¿no? Es A, B, C, D, E, F, G, H, I. No. Sí, 8 grupos a veces, porque son 32, si no me, son 32 selecciones. Pero, sí, dejémoslo así, que son 32 selecciones. Entonces, ok, hay 4 grupos, hay gente que realmente, está interesante el punto de que si nos fijamos en esos tiempos, las selecciones decían, ¿sabes qué? Para mí el mundial es un torneo como, bueno, para hoy en día nosotros sería ¿cómo se llama el mundial de clubes? Que es un torneo que se llama mundial, pero eh, a poca gente le interesa ir, sinceramente, ¿verdad? Entonces, o hay torneos de que, a ver, como la UEFA Europa League. Solo el único club que le gusta la idea de ir a UEFA Europa League es quienes fueron echados de la Champions y la única manera de volver es compitiéndola, como el Manchester United, ¿quién más? El El, Sevilla, que es el el máximo Sevilla, que es ganador el de esta máximo competición. ganador, el Barcelona, que es el segundo máximo ganador, porque siempre lo echan de la Champions. Entonces, es interesante, sí, de que en esos tiempos, como era el mundial de fútbol, no era tan llamativo, ¿no? Para mucha gente. Eran más llamativos los torneos locales, vamos a decir, en vez de, eh, en vez de un mundial de fútbol. Pero, ok, hay 4 grupos, pasó lo que tuvo que pasar. En la fase final, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en la fase final en sí? Sí, en la fase final estaba Brasil, ¿verdad? España, Suecia y Uruguay. Oh, man. Entonces, en los primeros partidos, Brasil realizó una exhibición aplastante de su juego. Le metió 7 goles a Suecia y 6 goles a España. Esos son los números la cañariña, como le llaman, ¿verdad? La verde amarela. La verde amarela. Tenían 13 goles a favor. ¿Qué te parece? Solamente tenían 2 en contra. Wow. Una, la verdad es que eran bárbaros. En 2 partidos, 13 goles. Por otro lado, entonces, hablando de Uruguay, hablamos de que tuvo un empate con España y una victoria contra Suecia. Entonces estamos hablando de que en el caso de España, pues lo malmataron Los los brasileños. brasileños.
y empataron con uruguayos. En el caso de Suecia, perdieron 2 partidos seguidos. Entonces, al final, tanto Brasil como Uruguay llegaban con opciones de título, porque recordemos que no había una final, sino era quien más puntos obtenía. Brasil tenía 4, las victorias contaban por 2 puntos, Ujú. tenía 4, y Uruguay tenía 3, uno de una victoria y un punto de un empate. Tenía los 3 puntos. Ok, ok. A ver. Entonces, a ver, ya sabemos de que Brasil tuvo que jugar contra España y Suecia. Uruguay jugó contra Suecia y España. No sabemos al final cómo le fue entre Suecia y España. No importaba mucho ese partido. Pero ahora tocaba el tercer juego. Entonces, es como vos venías explicándolo. Se hizo estilo liguilla, que más bien no era quién era al ver la final, sino quién va a tener más puntos, ¿verdad? Entonces, este partido era básicamente el que iba a decir, ok, esto es el que va a ganar, básicamente. Sí, este era como casi igual como una final, podríamos decirlo, ¿verdad? Era como una final. Entonces, y pues aquí viene algo que después se hizo histórico. Y es que pues comenzaban, ¿verdad? El partido, a Brasil le bastaba con un empate para poder ser campeones. Uruguay tenía que ganar para poder ser campeones. Y entonces pues creo que aquí quizás es donde se creó el famoso dicho de que es malo celebrar antes de tiempo, porque dice de que los brasileños estaban ya celebrando un título que todavía no tenían. De hecho, pues eh, algunos de los periódicos de Río de Janeiro, en sus titulares, antes de que se jugara el partido, tenían ya el título Brasil campeón del mundo, perdón, Brasil campeón mundial de fútbol de 1950. No se había jugado el partido y ya ellos tenían eso en su título. Ya daban por hecho que era una victoria asegurada. Y pues tenían eh, cierta base, porque de 3 partidos anteriores que habían jugado contra Uruguay, habían ganado 2. Entonces se sentían, ¿verdad?, como fuertes para enfrentar este partido. Y entonces Te- aquí, ajá, ajá. tenían mucha confianza, decían, ¿sabes qué? Es que nosotros somos los papas de Uruguay. Entonces, bueno, no, se suena muy argentino, pero ellos decían que eran los padres de Uruguay porque realmente como venían haciendo, venían triunfando y realmente iban a triunfar realmente de nuevo contra la Garra Charrúa. Ese es el problema cuando celebras de antes. Pero ¿qué pasó? A ver. Bueno, pues podemos meternos en ambiente, ¿verdad? Entonces imagínate, es 16 de julio de 1950 a las 3 de la tarde. Tanto el equipo brasileño como el uruguayo están eh, en el Estadio Maracaná, rodeados por aproximadamente 200.000 personas. Mientras estaban en los vestuarios, el entrenador Juan López Fontana de la selección de Uruguay les dijo que jugaran un estilo defensivo para evitar una derrota humillante. O sea, estamos hablando de que incluso hasta el mismo entrenador uruguayo pensaba que iban a perder. Pero cuando el entrenador se retiró, el capitán del equipo salió y dijo, Juancito es un buen hombre, pero ahora se equivoca. Si jugamos para defendernos, no sucederá lo mismo que a Suecia o España. Ellos estaban conscientes, o él estaba consciente de que si iban a defender, lo iban a golear. Y el partido empezó dominado por Brasil. De hecho, pues, el primer tiempo culminó 0-0 gracias al portero uruguayo. Pero cuando se reanuda el encuentro,
un jugador brasileño marca el 1-0, se arma el despelote, ¿verdad? En las graderías, el júbilo, la alegría. Y entonces, pues, eh, también aumenta o se crecen los uruguayos. Y específicamente en el minuto 66 el partido se iguala 1-1. Pero no, no quedaba ahí. De hecho, en el minuto 79, estamos hablando de 13 minutos después, los uruguayos vuelven a marcar un gol. Eso ponía un 2-1 en la pizarra que cuando culminaron los 90 minutos se hacía definitivo. Entonces, nacía el famoso Maracanazo y Uruguay ganaba su segunda Copa del Mundo, nada más y nada menos que a Brasil en su propio patio. Wow. A ver, ahora, imagínate, eso es lo malo, señores y señores, no celebres antes. Dejar que las cosas fluyan, pero no celebres antes. Porque es interesante, mira, vas, echas gol primero, todo el mundo está alegre, pero viene la contra y por la alegría que les pasó. Es como dice, tuvieron alegría de burro. Solo lo dilató un poquito y de ahí no hay nada más. Entonces, al final, ese es el problema. No hay que celebrar. Ahora, entonces, después de la euforia, al final terminaron calladitos con la cola entre las patas, como decimos normalmente en mi tierra. Y de ahí, ¿qué pasó? Bueno, pues todo el público salió apenado. Los periodistas estaban súper apenados, ¿verdad? Y de hecho, pues, mm, esto conmocionó a todo el país a tal grado de que, pues, eh, hubieron muchos puntos negativos, no solamente el haber perdido, sino, por ejemplo, hablamos de que muchos patrocinios les fueron cortados por eso, hubieron problemas políticos, los patrocinios, como mencionaba, los patrocinadores, la prensa, los problemas sociales también a los que se enfrentaban sus jugadores. Y es curioso porque eh, el portero, ¿verdad? De esta, de esta selección perdedora llegó a decir en cierto momento, la pena máxima en Brasil por un delito son 30 años, pero yo he cumplido condena durante toda mi vida por lo que pasó. Entonces, imagínate hasta qué punto vivían el fútbol, ¿verdad? En este lado del mundo y en ese momento, que nunca olvidaron y nunca perdonaron a los jugadores. Wow, es interesante ese punto de que hasta qué punto llega, porque fíjate, mira, llega el punto de que, ok, dice, he pasado condena toda mi vida. Y mira, eso es algo que estaba viendo, compadre. ¿Qué día fue? Fue hoy exactamente. Estaba viendo en las noticias ahí en fútbol. Siempre me pongo a estar viendo noticias de fútbol. Y mucha gente estaba felicitando a Dembélé por el partido que hizo. Por el partido que hizo este fin de semana, por el otro partido que hizo también contra el Napoli. Pero la gente cuando haces algo bien te felicita. Pero cuando haces algo mal, más en el mundo del fútbol, te comen vivo. No se lo perdonan fácilmente. Y, por ejemplo, en el punto de la comedia o en el podcast, en el mundo del podcast, si nos vamos en México, en el mundo del podcast de México, pasa lo que muchos tienen miedo que les suceda, que es la censura. Te censuran. Pero acá, en el mundo del fútbol, pasa lo mismo. Entonces, es muy triste ver que por un mal partido, por una mala cosa, mala jugada, se echan a perder la vida de un jugador. Y hay uno que está para investigación, que es que este portero no, ¿cómo se llama, hombre? Fíjate, esto me olvidó, de Liverpool, ¿te acordás? Cuando estaba jugando el Liverpool contra el Madrid.
que por un partido malo que hizo, todo el mundo, ese brother perdió el deseo de jugar, perdió muchas cosas, más que solo porque no solamente jugar, sino pierden la reputación. Uf, pero bueno, ahora, de aquí ya empieza lo que es el famoso maracanazo. Ahora, ¿qué pasa porque estamos hablando de que muchos, muchos jugadores no volvieron a la convocatoria nacional de Brasil? ¿Qué tuvo que hacer Brasil para poder mantenerse como potencia mundial del deporte en ese momento? Sí, bueno, la verdad es que de algo malo se sacó algo bueno, porque fue un punto de inflexión en el fútbol, ¿verdad? Se miró como un desastre, algo que no estaba presupuestado pasar y entonces se intentó evitar en futuras ocasiones de la forma que fuese. Entonces comenzó a darse un poco más de seguimiento a los jugadores, las famosas canteras, como se le conoce, las academias también pues comenzaron a crecer, ¿verdad? Y entonces comenzaron a evolucionarse hasta pues que a lo que se han convertido en Brasil, que no solamente son el país con más mundiales, sino también una mina de jugadores enorme, que sigue exportando, exportando, exportando y sacando y sacando y sacando. Y pues hay jugadores brasileños en todas partes del mundo. Entonces se convirtió en esto. Y no solamente lo dejaron ahí, sino que también cambiaron incluso hasta la vestimenta, hasta la forma de vestirse, ¿verdad? Hasta su camiseta. Porque entonces comenzaron ahí el, ¿cómo podemos decir? El famoso nombre de la verde amarela. Adoptaron un color diferente, un color canario, verde con amarillo, ¿verdad? No sé cuál era su colorante, la información no lo dice, pero pues incluso sintieron de que era el momento de cambiar hasta de equipación. Ahora, es interesante porque fíjate que yo me puse a buscar información cuando estaba leyendo esto y su uniforme era blanco, blanco y tenía franjas en el cuello, pongámosle, en el polo de acá, en el cuello era azul, en las mangas era azul y también en las calcetas, en el borde de las calcetas era azul y en el borde del short era azul, pero totalmente blanco. Wow, creo que tengo una foto acá que puedo ver si la puedo poner acá. Bueno, vamos a ver si lo puedo poner acá. Ahí después me dicen si la ven o no. Ahora, es interesante de que, fíjate, cómo pasa a ser ahora la verde amarela. Porque llega el punto de que, a ver, eso está interesante. A veces en la vida hay momentos duros de uno que tiene, ¿no? Y uno a veces necesita evolucionar, necesitas mejorar quién eres. Al final, eso es lo que hizo Brasil. Brasil no solamente evolucionó, no solamente en, ¿cómo se diría? En su traje, en cómo se miraban, sino también en cómo competían. Y también en el punto de que no volvieron a celebrar nunca más un, una victoria de por sí, como dicen, ya la ganamos. No, señor, a veces uno no tiene que celebrar, no tiene que estar celebrando esas cosas. Pero fíjate, muy bonito, muy bonito. Es un torneo único en 1950, no solamente por de dónde viene, porque arrancan de una guerra, sino también cómo se jugó el torneo y es único también por el maracanazo. Creo que ese torneo de 1950 se recuerda más por el maracanazo que por cómo se jugaron los torneos o las goleadas que hicieron. El maracanazo, mira, ¿quién se acuerda de un 7-0, 7-1 de Brasil contra Suiza? Nadie, pero sí maracanazo, ya saben que Uruguay. ¿No? Qué vergüenza, en su primer mundial en casa,
y ajusten su estadio más bonito. Qué paliza, qué paliza. Pero, bro, sinceramente, muy bonito, muy investigado, muy bien. Tiene esta estrellita ahí, Enrique. Hombre, excelentísimo. Y ya de aquí en adelante, ya ok, tengo una pregunta. No sé si tú sabes eso. Entonces, el tercer puesto se iba a jugar entre, ¿cómo se llama? Suiza y España, ¿no? ¿Cuándo fue y quién ganó? ¿Supiste? Sí, estaba dentro de nuestra información, ¿verdad? Fue el 19 de julio y pues ganó Suecia. Suecia se quedó con el tercer puesto de ese mundial. Mira tú, qué interesante. Es interesante de que en este tiempo se jugaba la final. Bueno, es que en sí no era una final, era el partido decisivo, ¿no? Entonces, Sí, ya prácticamente de ellos dos iba a salir el uno y el dos, entonces en el último fue, digamos, una mera coincidencia tal vez, que en el último partido se definía el uno y el 2 y el 3 y el 4. qué barbaridad, pero bueno, así es. Pues esperemos que le haya gustado nuestro episodio de hoy. Recuerden, ustedes hacen este podcast y pueden mandarnos cualquier tema que ustedes quieran que nosotros investiguemos a nuestro correo futbolexus@gmail.com, que es nuestro correo de contacto. Y recuerden, pueden compartir nuestro podcast a esa persona que sabe ustedes que les va a gustar lo que hacemos. Tenemos distintos temas que hemos analizado en todo este tiempo. Papá, este es el episodio número... yo creo que es el número 13. ¿Me? ¿Es el número 13 o el número 14? Fíjate qué bueno que yo no digo el número de los episodios porque nunca me acuerdo. Sinceramente, qué vergüenza. Y Enrique no me ayuda. ¿Cuál es, Enrique, este episodio? Sí, creo que como el 30 ya. Aún estamos largos, aún estamos largos. Ya nuestro bebé es mayorcito casi. No, Creo está que joven. el 12 o el 12 o No, el este 13. es el Tampoco me 13, el acuerdo. episodio número 13. Pues ya está entrando la adolescencia. Ya va entrando a la adolescencia, ya pronto puede agarrar jañita. Sí. Entonces, pero espero que le haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram pueden encontrarnos como FutbolExus, también en nuestra página de TikTok. Y recuerden, visiten el nuevo canal. FutbolExus te lo resume. Así es, ¿no? ¿O no? Resumiendo con boleto. Sí, va a llegar un día que me voy a aprender el nombre. Resumiendo con FutbolExus, que hay dos videos muy bonitos. Sí, Y seguimos subiendo contenido para esta semana. Esperamos poder subir contenido también. Se nos ha complicado un poco por el objetivo de nuestro canal, pero vamos a poder lograrlo. Pero dense una vuelta por ahí. En TikTok también. Solo que en TikTok quedó con el primer nombre que lo habíamos pensado y es ese, por eso es que tú lo mencionas tanto, ¿verdad? Por eso te lo resume, el primer nombre que habíamos pensado, luego lo ah, cambiamos y en el TikTok quedó así con ese otro nombre, esa es la Fútbol. razón. Y Ok. ahí pueden seguirnos. Exactamente. Además, recuerden, tenemos nuestra página de Facebook, donde pueden encontrar todos los últimas noticias que hemos creado y también, pues, pronto, muy pronto, vamos a estar con ustedes haciendo más contenido, más y mejor contenido. Espero que le haya gustado. Y miren, Enrique ya se está durmiendo, sinceramente. Qué barbaridad. Tiempo de irnos, chiquito. Ya, tiempo de ir a dormir. ¿Listo para Así es, irnos? ya. Ya llegó el sueño, creo. Es lo malo, es lo malo. Cansa. Pero bueno, espero que le haya gustado. Recuerden seguirnos en Spotify, en Amazon Music. Y tú que los estás escuchando y nos estás viendo en YouTube, suscríbete, dale like, comparte y comenta qué fue la parte que más te encantó de este episodio. Espero que le haya gustado. Mi nombre es Jonathan. Eh, Enrique. Y nos vemos. Nos seguiremos viendo en nuestro próximo episodio.
Exacto. Bye, bye. Adiós, chiquitos.